Buenas noches, licenciado José Reyes. Buenas noches, compañeros y público presente. Mi nombre es Daniel Enrique Salgado. Estudio informática administrativa actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y como parte de la clase de estructura de datos del licenciado, pues voy a estar explicando un poco respecto a los grafos, un concepto básico breve, los tipos de grafos, los vértices, las aristas, las adyacencias. Voy a estar haciendo también un poco la representación de los grafos y los recorridos de los grafos, ¿verdad? Un poquito también voy a estar hablando de ejemplos en qué situaciones reales se pueden aplicar este tipo de recorridos, ¿verdad? Los recorridos que menciono sobre los grafos. Y asimismo voy a estar dando una pequeña explicación de un ejercicio explícito dado por el licenciado para poder resolverlo paso a paso con ustedes y pues que puedan comprender el proceso y el paso a paso de cómo resolver un ejercicio de grafos. Voy a empezar un poquito con contenidos básicos sobre los grafos. Entrando con los conceptos básicos, pues voy a darles una definición breve de qué es un grafo. Y un grafo pues es una estructura formada por un conjunto de vértices y de aristas que los conectan. Los vértices representan los elementos principales del grafo y las aristas son las conexiones que existen entre dos vértices. Más adelante les voy a mostrar una imagen de un grafo para que podamos identificar cuáles son los vértices y cuáles son las aristas. Las adyacencias pues es cuando existe una arista que los une directamente. Dos vértices son adyacentes cuando están unidos, ¿verdad?, por una arista. El grado de un vértice se define por la cantidad de vértices conectados mediante las aristas. Es cuántos vértices hay conectados entre sí o entre los demás por medio de las aristas. El camino es la secuencia de los vértices conectados mediante aristas. El ciclo vendría siendo pues el camino que inicia y el camino que termina en el mismo vértice. Es decir, cuando tenemos un grafo que es cuadrado, donde el vértice A se une con el vértice B, luego este se une con un vértice C y este otro regresa, por ejemplo, de nuevo al vértice A. Un grafo conexo es cuando existe un camino entre cualquier par de vértices, y un grafo no conexo es cuando hay al menos un grupo de vértices aislados de otro. Como les mencionaba, hay vértices que no van a tener conexiones con su vértice siguiente o con el vértice que puede estar ubicado en la posición de abajo o en la posición de arriba. Estos serían pues son grafos no conexos, ¿verdad? Ahora les voy a comentar un poco respecto a los tipos de grafos. El primero sería el grafo dirigido. El grafo dirigido es cuando las aristas tienen una dirección, es decir, que apuntan hacia un vértice, de un vértice hacia otro. En este caso, el vértice A se une al vértice B mediante una arista y que está demarcada con una flecha, pues esto indica que es un grafo dirigido, que la conexión únicamente va a ser de A hacia B, pero no puede ser de B hacia A. Como lo podemos ver aquí, va de A hacia B, de B hacia C, de C hacia D y de D va hacia A. Como les mencionaba anteriormente, pues este sería un grafo, un ciclo en un grafo, ¿verdad? Cuando comienza en un grafo y pues termina en el mismo. Cuando comienza en un vértice y termina en el mismo vértice.
El grafo número 2 sería el grafo no dirigido. A diferencia del grafo número 1, que es el dirigido, los vértices están unidos mediante aristas que no están demarcados con flecha, es decir, que no solamente puede ir de A hacia B, sino que la conexión también puede ser de B hacia A. Esto se aplica o se mira ya cuando pues se hace el recorrido del grafo, ¿verdad? Como tercero pues tenemos el grafo ponderado. El grafo ponderado, las aristas poseen un peso como distancia, costo o tiempo. En este caso tenemos un valor, entonces sería la unión de A hacia B con un valor mayor, entonces tiene prioridad. La conexión principal sería de A hacia B, luego tenemos de B hacia C porque el valor de 3 es mayor al valor de A, y de C hacia A respectivamente. El grafo número 4 es el grafo no ponderado. El grafo no ponderado, las aristas no tienen ningún peso asociado, entonces podemos iniciar el recorrido pues en el vértice B, por ejemplo, de B ir a C, de C a B, y de A a B o de B a A. Puede iniciar en cualquier, pues el recorrido puede iniciar en cualquier vértice, siempre y cuando pues si estamos desarrollando un ejercicio, un ejemplo, no nos indique en qué vértice empezar a hacer el recorrido. Después tenemos el grafo cíclico. El grafo cíclico contiene por lo menos un ciclo. En este caso el ciclo sería de A hacia B, de B hacia D, de D hacia C y de C hacia A. Como ya les había mencionado, los ciclos son cuando el recorrido empieza en un vértice y al final del ciclo, pues al final del recorrido este termina en el mismo vértice. Y después tenemos también el grafo acíclico, pues que este no contiene ciclos, este se parece un poco más a un árbol y pues va de A hacia B, de B hacia C y de C hacia D, y no tenemos ninguna otra conexión. No podemos hacer una conexión de D hacia A en este caso. Por eso el grafo se va dibujando hacia abajo. Se puede dibujar en línea horizontal también, en línea diagonal. Como punto siguiente, pues vamos a pasar a la representación de grafos para que podamos entender un poco más el concepto pues que acabo de brindar. Bueno, en este caso pues tenemos el dibujo de un grafo, el cual tiene 4 vértices que serían 1, 2, 3 y 4, en este caso ordenados en un formato de 2×2, n por n sería 2×2 en este caso, ya que al tener pues un grafo con 4 vértices es más fácil ordenarlo de esta manera para poder pues trazar sus aristas y hacer las conexiones correspondientes. En este caso este grafo de 4 vértices contiene 5 aristas, que las aristas serían estas líneas que unen cada uno de los vértices, y tenemos una conexión en diagonal para pues obtener la quinta arista, ¿verdad? Cada uno de estos círculos enumerados representa un vértice y cada una de estas líneas que conectan entre ellos representa las aristas. Pues en este caso tenemos la matriz de adyacencia, que al ser como les había mencionado un grafo de 2×2, vamos a distribuirla de la manera enumerada del 1 al 4, ¿verdad? En este caso en la parte de arriba tenemos 1, 2, 3, 4, y hacia abajo también o verticalmente también tenemos enumerados del 1, 2, 3 y 4, que serían cada uno de estos vértices, ¿verdad?, correspondientes. La matriz de adyacencia se hace o se realiza mediante un dibujo tipo cuadrícula para poder representar las conexiones que existen entre cada uno de los vértices del grafo. En este caso vamos a hacer una evaluación de 1 a 1 y podemos ver que pues asimismo no puede hacer una conexión, entonces no lo vamos a dejar en 0, que
el 0 representa que no existe conexión. Después evaluamos el 1 con el 2, y en este caso podemos ver que sí existe una arista, o sea, una conexión entre estos vértices. Por eso lo vamos a marcar con un 1, que el 1 representa pues que efectivamente hay conexión entre ellos. Luego vamos a evaluar el 1 con el 3, y el 1 con el 3 podemos ver que también contiene existe una conexión entre ellos, y lo vamos a marcar con el 1. Luego vamos a evaluar el 1 con el 4, que en este caso existe una arista en diagonal que crea una conexión entre ellos, entonces lo marcamos en 1. Y vamos a evaluar así con cada uno de los vértices, ¿verdad? Ahora vamos a evaluar el vértice 2, y podemos ver que el vértice 2 pues ya estaba definido que existe una conexión, entonces también lo marcamos como 1, que la conexión ya existe acá. Luego vemos el 2 con el 2, y como ya les había mencionado, no puede haber una conexión hacia sí mismo, y lo marcamos con 0. Luego el 2 con el 3, no existe una arista que conecte el 2 con el 3, entonces lo vamos a dejar en 0 para representar que efectivamente no existe conexión. Y el 2 con el 4 podemos ver que sí existe una conexión, entonces lo marcamos con 1. Luego vamos a recorrer el vértice número 3, y el 3 lo evaluamos con el 1 y vemos que sí tiene una conexión, que ya lo habíamos evaluado aquí. Luego con el 2 y con el 3 vemos que no existe conexión con el 2, y con el 3 no puede haberla porque es el mismo vértice. Y luego evaluamos con el 4, que el 4 sí podemos ver que existe una conexión entre ellos. Y pues básicamente ya quedaría resuelto el vértice 4, que tiene conexión con el vértice 1, con el vértice 2 y con el vértice 3. Podemos ver la conexión con el vértice 1 acá, con el vértice 2 acá y con el vértice 3 acá. Lo marcamos con un 1 y marcamos con 0 el 4 porque no puede haber una conexión consigo mismo. Entonces aquí podemos ver que dice vértice 1, vértice 2, vértice 3 y vértice 4, que son cada uno de estos círculos enumerados, y las aristas serían 1 a 2, o representado de esta manera 1,2 porque existe una conexión entre 1 y 2, el 1,3 porque también la hay, el 1,4 ya que existe una conexión o una arista entre 1 y el 4, el 2 con el 4, que la tenemos aquí demarcada, y el 3 con el 4. Las aristas son las conexiones que existen en cada uno, las conexiones que existen en este grafo. Y tenemos la lista de adyacencia, que básicamente la lista de adyacencia es pues representar con qué vértices tiene conexión en el grafo cada uno de ellos. En este caso el 1 tiene conexión con el 2, con el 3 y con el 4, entonces lo planteamos aquí. El vértice número 2 tiene conexión con el 1 y con el 4, entonces lo ponemos aquí. El vértice 3 tiene conexión con el 1 y con el 4 únicamente, entonces lo ponemos aquí. Y el vértice 4 tiene conexión con el 1, con el 2 y con el 3, y lo colocamos en esta parte de aquí. En conclusión, pues la matriz de adyacencia representa las conexiones del grafo mediante una tabla de filas y columnas, y pues se coloca un 1 cuando existe una conexión entre dos vértices, y se representa con 0 cuando no existe ninguna conexión, ¿verdad? Y como en este caso el grafo no es dirigido, la matriz es simétrica. Y la lista de adyacencia nos sirve para mostrar para cada vértice cuáles son los vértices con los que está conectados. En esta representación se suele ocupar menos memoria que cuando el grafo tiene pocas aristas y facilita recorrer los vecinos de cada uno de los vértices. Entonces la lista de adyacencia nos puede servir a nosotros pues para utilizar menos memoria. ¿Y a qué se refiere con esto de la memoria? Pues cuando nosotros hacemos la aplicación o el recorrido de un grafo en una aplicación que utiliza o que facilita por poder implementar esto, ¿verdad? En este momento voy a proceder a mencionar un poco acerca de los recorridos de los grafos. Pues en este caso tenemos dos tipos de recorridos, que sería el recorrido con anchura y el recorrido en profundidad. Voy a dar una breve explicación de cada uno de ellos, voy a decirles de qué manera funciona cada uno y pues también sus aplicaciones pues
en un escenario real. En este caso pues tenemos el recorrido en anchura o BFS por sus siglas en inglés. Pues básicamente visita primero todos los vértices que tiene más cercano al vértice inicial y luego continúa con los niveles siguientes. En este tipo de recorrido se utiliza una cola bajo el método FIFO, que significa First In, First Out, que es primeras entradas, primeras salidas, ¿verdad? Lo que hace este tipo de recorrido, pues primero elige un vértice inicial, luego se marca como visitado y se inserta en una cola. Después se extrae el primer elemento de cada cola. En este caso el vértice inicial lo tenemos demarcado el vértice A. Después se visitan sus vecinos, o sea, es decir, los vecinos del vértice A en orden alfabético, y los no visitados se agregan en una cola. En este caso vamos a visitar el B y luego el C en orden alfabético, que son los vecinos del vértice A, y los que no visitamos en este momento serían los vértices que están en la parte de aquí abajo, y eso pues serían los que vamos a agregar a la cola, ¿verdad? Luego se repite hasta que la cola quede vacía. Como ya visitamos el B y el C en esta parte de aquí, luego vamos a ir a visitar en orden alfabético los vecinos siguientes al vértice ya visitado, que en este caso serían el vértice D y el vértice E, para pasar después al vértice C y visitar alfabéticamente los vecinos que existen entre ellos, que serían los vértices F y G conectados mediante las aristas correspondientes. En este caso vamos a demarcar con sombreado los vértices ya visitados, pues para no hacer el recorrido dos veces, porque podemos olvidarnos que ya visitamos por ejemplo el vértice B cuando visitamos estos dos, y como ya lo tenemos marcado, pues seguimos al siguiente sabiendo que ya visitamos todos los demás, para poder así evitar pues una repitencia en la visita de cada uno de los vértices. Este tipo de recorrido se utiliza más que todo para encontrar caminos mínimos en grafos no ponderados, como en este caso de acá, el grafo que tenemos aquí. También se utiliza para navegación entre páginas, hablando ya de navegar en internet, ¿verdad? Se utiliza para las redes sociales y también podemos utilizarlo para búsquedas en mapas. En este último ejemplo de las búsquedas en mapa lo podemos plantear de la manera en que nosotros podemos crear una ruta, por ejemplo en Google Maps, crear una ruta de puntos a visitar y recorrer primero el punto A, después el punto B, luego el punto C, así consecuentemente hasta la cantidad de puntos que nosotros pues hayamos ingresado en la ruta, marcando como terminado o como visitado cada punto que ya he visitado para no repetir, ¿verdad? Es decir, para no ir dos veces a una misma dirección. Con el otro tipo de recorrido, que sería el recorrido en profundidad, pues DFS por sus siglas en inglés, este explora un camino hasta donde sea posible antes de retroceder, es decir, que continúa por el vértice, en este caso el vértice 1, yendo hacia el 2, luego al 3 y luego al 4. Antes de regresar al vértice 5 o evaluar el vértice 5, este recorre todo el camino posible hasta ya no tener otro vértice por recorrer, y entonces regresa para evaluar el vértice 5, ¿verdad? Utiliza una pila bajo un formato LIFO, que sería Last In, First Out. Básicamente lo que quiere decir esto es que el último en entrar es el primero en salir, ya sea de manera explícita o mediante la recursividad. Este funciona pues iniciando en un vértice, en este caso en el vértice 1, y se marca como visitado. Se visita el primer vecino disponible en orden alfabético o en orden ascendente, en este caso los tenemos con numeración, entonces se visita el primer vecino en orden ascendente, que sería el 2, y luego se continúa profundizando hasta no tener más vecinos sin visitar. En este caso visita el 3, luego visita el 4, y cuando ya no tiene más vecinos
por visitar, el último vértice evaluado, pues se retrocede para explorar los caminos que quedaron pendientes. En este caso sería el 5, y una vez que evaluamos el vértice 5, regresamos y empezamos a evaluar el otro camino pendiente, ¿verdad? Que en este caso sería el vértice 6, el vértice 7 y finalmente el vértice 8. Como les mencionaba, pues al igual que en el recorrido de anchura, que es el primero que vimos, cada vértice que ya visitamos lo vamos a marcar, pues para impedir repetir recorridos ya realizados, ¿verdad? Las aplicaciones de este tipo de recorridos en profundidad se utiliza para detección de ciclos, para laberintos, para árboles de decisión o componentes conexas. Ahondando un poco en el ejemplo del laberinto, aplicando este tipo de recorrido, pues si nosotros nos encontramos en un laberinto, nosotros para encontrar una salida o el final del laberinto lo podemos hacer mediante la aplicación de este tipo de recorrido, pues evaluando, visitando cada uno de los caminos. Podemos marcar ya sea con algún objeto que ya visitamos ese camino para no regresar por él, o simplemente recordarlo, ¿verdad? Que puede ser un poquito más complicado hacerlo de esa manera, pero aplicando este tipo de recorrido, pues nosotros vamos descartando caminos que no sean el que nos lleva al final del laberinto o a la salida del laberinto, ¿verdad? Esta sería como una explicación bien práctica de cómo podemos realizar una aplicación de este tipo de recorrido en un escenario real, como ser el recorrer un laberinto. A continuación, pues presento una pequeña tabla comparativa en el cual describe las principales diferencias entre cada uno de este tipo de recorridos, ¿verdad? Tenemos por un lado el recorrido en anchuras y por el otro el recorrido en profundidad. En cuanto a características, la estructura de uno es que usa colas bajo el formato FIFO y el otro pues usa una pila bajo el formato del LIFO. El recorrido se realiza por niveles explorando vecinos cercanos primero en el caso del recorrido en anchuras, y en el caso del recorrido en profundidad, pues como su palabra lo dice o su nombre lo dice, por profundidad, explorando lo más lejos posible antes de retroceder para poder evaluar los caminos pendientes, ¿verdad? En cuanto a la característica de cada uno en el camino mínimo, pues en este caso del recorrido en anchuras en grafos no ponderados, pues es un camino mínimo el que se realiza, y el recorrido en profundidad no es necesario, ¿verdad? Y pues el uso de cada uno de ellos, pues podemos explorar niveles, encontrar caminos más cortos, redes sociales y, como les mencionaba también, pues en la aplicación de mapas, ¿verdad? En cuanto a recorrer una ruta secuencial. Y pues el recorrido en profundidad explora todas las ramas, detecta ciclos, topos, laberintos y, como les mencionaba pues también anteriormente, para componentes conexos. En resumidas cuentas, el recorrido en anchura es mejor cuando queremos encontrar el camino más corto o queremos hacer una exploración por niveles, y el recorrido en profundidad es mejor cuando queremos explorar a fondo o recorrer todas las posibilidades que nosotros nos encontremos, ¿verdad? A continuación voy a explicar paso a paso un ejercicio aplicado de un grafo no dirigido para que podamos ver cuáles son los pasos a seguir y cuál es la manera correcta de desarrollar este tipo de ejercicios. Bueno, en este caso nos piden construir un grafo no dirigido y nos indican los vértices a utilizar y las aristas que nosotros tenemos que pues, hacer las conexiones, ¿verdad? En este caso nos dan un vértice desde la A hasta la H, siendo 8 vértices, y nos dan las conexiones o las aristas. En este caso nos piden una arista entre A y B, entre A y C, entre A y D, entre B y E, entre B y F, entre C y F, entre C y G, entre D y G, entre E y H, entre F y H y entre G y H. El primer paso pues va a ser hacer la construcción del grafo o el dibujo del grafo. Al ser un grafo de 8 vértices,
nosotros podemos pues hacerlo bajo este formato, haciendo 2 líneas de 3 y una línea de 2 como la tenemos en este caso. Las aristas que nosotros nos pidieron utilizar o realizar las conexiones son estas de aquí, que básicamente son estas mismas. Como nos indican que hay que hacer una arista de A a B, aquí podemos ver que existe la conexión entre A y B. La siguiente sería entre A y C, y como no podemos realizar este tipo de conexión, pues lo hacemos mediante un salto aquí para poder tener la conexión entre A y C. Luego tenemos la arista entre A y D, o la conexión entre A y D. Luego tenemos la de B a E, que está aquí. Luego nos piden la de B hacia F, que es esta que tenemos por acá. Después nos piden la conexión entre C y F, que la realizamos mediante esta arista de acá. Después nos piden la conexión entre C y G. Como podemos observar, C está aquí y G está aquí. Para llegar a G no podemos trazar una arista diagonal porque tenemos el vértice E en medio. Entonces el recurso que podemos utilizar es hacer una conexión por fuera mediante, pues parece una orejita, y así podemos hacer la conexión. Luego nos piden de que conectemos D y G, que lo hacemos mediante esta conexión o arista de acá. Luego la de E y H, que está acá representada. Después nos piden la conexión entre F y H, que está por acá la conexión. Y por último nos piden que conectemos G con H, que es esta arista de acá. Y pues así nos quedaría el dibujo del grafo con las aristas que se nos solicitaron, ¿verdad? En un grafo de 8 vértices. Luego de la construcción del grafo y la representación mediante el dibujo, procedemos a realizar la matriz de adyacencia. En este caso lo vamos a hacer en orden alfabético, ya que de esa manera se nos indicó en el ejercicio. Vamos a representar cada uno de los vértices en la parte de arriba, y lo vamos a poner también en la parte de este lado de manera vertical y arriba de manera horizontal, para pues poder revisar las conexiones realizadas en el grafo dibujado, evaluando A con A. Pues como ya habíamos mencionado anteriormente, no puede haber una conexión o una arista entre un vértice y el mismo, entonces lo ponemos en 0. Luego revisamos A con B y sabemos que hay una conexión de A con B, lo demarcamos con 1, y así consecuentemente vamos a llenar la matriz de adyacencias basándonos en el grafo dibujado, revisando que cada una de las conexiones esté demarcada con 1, y pues cuando no existe una conexión entre los vértices se demarca con 0. Vamos a realizar este paso evaluando A, B, C, D, E, F, G y hasta H, que sería cada uno de los vértices, y de esta manera ver con cuál vértice está conectado mediante la representación con un 1. Recordemos que los 1 indican que sí existe una conexión o una arista entre estos vértices, y el 0 indica pues que no existe una conexión. Como podemos ver aquí, entre H y H no puede haber conexión, está demarcado con 0. Y después procedemos a hacer la lista de adyacencia, siempre en orden alfabético, desde A hasta la H. Y tenemos que pues el vértice A tiene arista con B, con C y con D, como podemos ver aquí en la matriz de adyacencia. El vértice B tiene conexión con el vértice A, el vértice E y el vértice F, como lo podemos ver también en la matriz. El vértice C tiene conexión con el vértice A, F y G, el D con A y G, el vértice E tiene arista con B y H, el vértice F tiene conexión con B, con C, con H, el G con C, con D y con H, y el H con E, con F y con G. El cuarto paso sería realizar un recorrido. En este caso vamos a hacer el recorrido primero, el recorrido BFS, que sería el recorrido en anchura, y para este recorrido tenemos que el orden de la visita fue
A, B, C, D, E, F, G y H. En este no cambia el orden en ningún momento, y el paso a paso sería que cuando visito A, tengo en cola B, tengo en cola C y tengo en cola D, que son los vecinos todavía no visitados del grafo. Cuando visito B, tengo en cola C, tengo en cola D, tengo en cola E y tengo en cola F, que son los vecinos que todavía no hemos visitado, ¿verdad? Pero que son vecinos de el vértice B. Cuando visito C, tengo en cola D, E, F y G. Cuando visito D, tengo en cola E, F y G. Cuando visito E, mi cola queda con F, con G y con H. Cuando visito F, la cola es G y H, y cuando visito G, mi cola únicamente es H. Cuando visito H, pues mi cola está vacía, ya que no existen vecinos cercanos sin visitar. Y el recorrido de FS, que sería el recorrido en anchura, el orden de las visitas de este recorrido sería A, B, E, H, F, C, G y D. ¿Por qué cambia el orden en este recorrido? Primero visita A, luego visita B, pero si observamos ya no visita C como siguiente, sino que visita E, porque entre B y C no existe una conexión en mi grafo. Entonces visita el vecino próximo siempre en orden alfabético, que sería E, luego visita H, porque es el vecino próximo, luego visita F, y ahí como F si tiene una conexión o una arista con C, ahí es donde visita C. Como C ya no tiene vecinos no visitados, volvemos a donde habíamos quedado pendiente, que en este caso sería el vértice G, y por último el vértice D. El paso a paso sería que cuando yo visito de A a B, luego cuando visito de B a E, y luego cuando visito de E a H, luego de H a F, de F a C, de C a G y de G a D, que básicamente es cuando voy desde este vértice, ya sea el primero que está marcado acá, hasta el vértice con el cual tiene pues una arista. Y luego cuando visito D, que es el último, pues como ya no tengo vecinos no visitados, regreso pues hasta que ya he terminado el recorrido, ¿verdad? Y de esa manera pues nosotros podemos aplicar en un ejercicio de un grafo este procedimiento. Y en este caso pues podemos observar ya en un caso aplicado a un escenario más realista, por ejemplo una red de computadoras, podemos diseñar un grafo que pues represente una red de computadoras dentro de una empresa, y que cada vértice pues sea un dispositivo, y cada arista represente la conexión directa que existe entre ellos. En este caso podemos ver que tenemos 9 vértices, que serían cada uno de estos dispositivos. Tenemos 9 dispositivos, y las aristas pues son las conexiones directas que existen entre cada uno de ellos. Este es un grafo no dirigido, ya que en un dispositivo se puede conectar a un router, y el router puede darle señal a un dispositivo. Entonces puede ir del punto A al punto B y del punto B hacia el punto A. En este caso vemos que hay una PC administradora que está conectado a un router principal, y este router principal está conectado a un servidor. También podemos ver que este router principal está conectado a un switch principal, que sería como decir el repetidor, que le da conexión a la PC2, que en este caso demarca que es del departamento de ventas, a la PC3 del departamento de contabilidad, a la PC4 que es el de recursos humanos, a la PC5 de soporte técnicos, y asimismo a una impresora en red, ¿verdad? Aquí podemos observar que si bien el switch es el que está conectado únicamente a la impresora en red, cada una de estas computadoras está conectada al switch principal, por lo que podemos enviar documentos a imprimir a esta impresora en red de cada una de ellas sin necesidad de que exista una conexión directa.
Las conexiones de las aristas en este caso serían de PC1 a R1, como lo podemos ver acá, de R1 al servidor 1, que está conectado mediante esta arista, de R1 al switch 1, que es esta conexión de acá, del switch 1 a la PC2, a la PC3, a la PC4, a la PC5 y a la impresora en red, que serían estas conexiones de acá. Por este lado tenemos la matriz de adyacencia, que como ya habíamos explicado, representa mediante tablas y filas, en una tabla con filas y columnas, representa las conexiones directas que existen entre cada uno de los dispositivos. Como PC1 no tiene una conexión con PC1, con PC2, 3, 4 ni 5 directamente, ni tampoco con la impresora en red, vemos que solamente tiene conexión con el router principal y con el servidor principal. Y así podemos evaluar que existan o no las conexiones entre cada uno de los dispositivos. Luego la matriz de adyacencia nos permite ver que la PC1 está conectado al router principal, que sería R1, y al servidor, que sería SRB1. La PC2, PC3, PC4, PC5 y la impresora en red, que en este caso está denotada como PRN1, todas ellas están conectadas al switch principal, que sería el switch 1. R1, que sería el router principal, está conectado a la PC1, al servidor y al switch principal, que serían estas tres conexiones de acá. El servidor 1 está conectado con la PC1 y el switch 1, que sería este, está conectado respectivamente a la PC2, a la PC3, a la PC4, a la PC5, a la impresora en red y a R1. Podemos observar también que están aplicados los dos tipos de recorridos, el BFS, que es en profundidad, y el DSF, que es en anchura. Y tenemos aquí el paso a paso del orden de la visita. En el caso del recorrido en profundidad, tenemos que primero el vértice inicial es R1, luego visita PC1, servidor 1, switch 1, PC2, PC3, PC4, PC5 y termina su visita o su recorrido en la impresora en red, que es PRN1. Y aquí está el paso a paso, ¿verdad?, de cada uno de ellos. Y luego en el recorrido en anchura tenemos que el orden de la visita es R1, PC1, servidor 1, switch 1, PC2, PC3, PC4, PC5 y PRN1, que en este caso sería la impresora en red. En este ejemplo podemos ver que si el orden de las visitas es el mismo tanto en el recorrido en anchura como el recorrido en profundidad, y esto se da por el tipo de grafo y cómo está representado. En este último ejercicio pudimos ver la aplicación a un escenario real a grosso modo, para que podamos hacer una comparación entre la aplicación de un grafo, su recorrido, su matriz de adyacencia, su lista de adyacencia, cuando se aplica en una situación pues real, ¿verdad? De esta manera podemos concluir que los grafos son estructuras de datos fundamentales para poder representar relaciones entre elementos de una manera eficiente. También podemos decir que las representaciones mediante matriz y listas de adyacencias permiten analizar un mismo grafo desde diferentes enfoques, cada uno con ventajas particulares. El recorrido de BFS utiliza una cola y explora el grafo por niveles, mientras que DFS utiliza una pila o recursividad y profundiza cada camino antes de retroceder. También podemos concluir que la resolución de los ejercicios permitió comprender la importancia del orden de visita de los vértices y la aplicación de las reglas como el orden alfabético, o que también se nos indique que puede ser un grafo no dirigido. También podemos concluir que los grafos tienen aplicaciones en navegación, en redes sociales, en telecomunicaciones, en logística, en rutas, en sistemas de información, en conexión de redes. Entonces no solamente pues
lo podemos mirar de una manera académica, sino también que se puede aplicar en el ámbito, pues en un escenario real. Y pues de esta manera yo me despido y doy gracias por su atención, esperando pues que tengan un buen día. Muchas gracias.